Buen día, esta información es para los primeros auxilios que se le hacen a un libro. Mi nombre es Juliana Barragán Vera de la ficha 2023-509 del programa de gestión bibliotecaria del SENA. Unas recomendaciones, pues antes de iniciar la reparación o primeros auxilios es importante usar un vestuario cómodo y añadir una bata, guantes y tapabocas para protegernos del polvo, bacterias y de los químicos que sean necesarios. Tener un espacio de trabajo grande y cómodo. Si un libro tiene varios problemas antes de se debe iniciar con el más sencillo al más complejo. También se deben agrupar los tipos similares de reparación para ahorrar tiempo y materiales y también para mejorar la técnica. En cuanto al libro, antes conozca cómo funciona el libro, si está formado por cuadernillos, cómo fue encuadernado, con adhesivo, hilo, grapas, por qué falló la estructura del libro y si el material fue reparado anteriormente, evalúe si esa reparación causó algún daño o se usaron materiales inadecuados. En conclusión, piense cómo el libro funcionó antes, cómo lo hace ahora y cómo va a funcionar cuando esté reparado, cuál es su objetivo. Ahora vamos con la limpieza mecánica o la limpieza en seco. Bueno, pues antes de iniciar cualquier restauración, la limpieza pues es de gran importancia para eliminar el polvo, mugre y manchas mediante brochas, cepillos, borradores suaves o sacos de goma en polvo y aspiradoras. Si podemos quitar las manchas superficiales en seco, pues mucho mejor que llegar a tratar químicos. Este es nuestro primer paso. Este trato pues debe ser delicado para no perforar o arrugar el material, además de una superficie plana y limpia para que ningún bulto debajo de la hoja pueda desgarrar el material. Nunca mueva la brocha en el papel de los bordes hacia adentro, ya que puede romper el papel y desgarrar hacia adentro. Entonces no es recomendable, hágalo desde el centro hacia afuera. Retire las migas del borrador con una brocha suavemente y tenga cuidado de no dejar migas en la zona del margen interno de la hoja y se recomienda un borrador de vinilo blanco. Los daños más comunes en los libros, además de las manchas, son los desgarros. Dependiendo de la gravedad del daño, se puede reparar con una pasta de metilcelulosa únicamente o con pasta de metilcelulosa con papel tisú japonés o usando una cinta para recuperación de documentos. Recordemos que la cinta de plástico solo se debe usar en materiales que no se consideran parte de una colección permanente. No es una recomendación tan buena. Bueno, cuando es solo con pasta de metilcelulosa, se realiza cuando el desgarro tiene unos bordes fuertes y definidos y están superpuestos. Se debe aplicar la pasta con un pincel fino, una microespátula o una aguja que será suficiente. Veamos la imagen. El papel tisú japonés, cuando lo usamos con la pasta metilcelulosa, bueno, esto le da una fortaleza a la reparación. Se utiliza cuando el desgarro no tiene bordes anchos que se solapen y por ello necesita un refuerzo. Bueno, aplique el engrudo en el papel tisú y luego levante el papel usando una aguja, una microespátula o unas pinzas finas. Luego cuidadosamente ponga el papel japonés sobre el desgarro. Si el desgarro está en el borde de la hoja, pues extiende el papel tisú japonés 1 centímetro más allá del papel. Esta extensión se puede ya doblar o recortar cuando se termine la reparación. En cuanto a la cinta, asegúrese de que los bordes de la reparación estén alineados correctamente y aplique la cinta sobre el desgarro. Por favor, no trate de reparar un desgarro largo con solo un pedazo largo de cinta, no. Y si es necesario, aplique la cinta a ambos lados del papel para pegar los bordes sueltos, pero eso sí, recuerdo que esto le va a añadir 2 capas extras al grosor del libro. Para reparar las pérdidas del papel en una hoja o una parte específica, bueno, esta reparación está destinada a los huecos en medio de una hoja para prevenir esos daños mayores de que se siga rasgando. Debajo de ese hueco debe colocar un cartón o un papel negro para resaltar esa parte, la forma que tiene el hueco. Y sobre la hoja se debe colocar una lámina de poliéster para proteger la hoja del agua o la aguja con la que se desgarra el papel japonés. Bueno, una vez recortado a la misma forma del hueco, se aplica un parche de papel japonés y pues este se ubica en la posición correcta y luego se empiezan a trabajar los bordes. Se debe cubrir con un material que no sea adherente y papel secante y pues eso se seca bajo pesas o sobre la presión. En cuanto a reparar las hojas sueltas, se debe aplicar en el borde interior de la hoja suelta una fina línea con el engrudo suficiente, ni mucho ni muy poco, y se alinea la hoja suelta con la que sigue en el libro, con la que debe ir junta, y se pega en el interior del margen de esta, ¿no? Luego esas dos hojas se separan del resto del libro con un papel no adherente para evitar que ese pegante haga contacto con otras hojas.
Por último, se debe cerrar el libro y se deja secar durante unas horas con una presión encima de este, con varios libros o una prensa. Cuando se trata de más de una hoja, o sea, un bloque, se busca el hueco entre el bloque de hojas sueltas o débiles y el lomo y se aplica una cantidad suficiente de adhesivo y se distribuye bien. Bueno, por último también se prensa mientras se seca de un día para el otro. El documento se encuentra con hojas sueltas, hojas enmohecidas, tiene un poco de humedad, se ve rugoso el papel, amarillento, con muchas rayaduras y las hojas están bastante sueltas por el lomo. Lo que vamos a hacer a continuación será limpiarlo y bueno, vamos a continuar. Un cartón, pero salvamos la portada porque tiene información pues valiosa en cuanto al tema del libro. Y hicimos la encuadernación, le agregamos las guardas, una hoja para poderla pegar. Hay cosas como estas que no se pudieron quitar, muchas manchas, porque pues en primeros auxilios hicimos algo muy leve y requería un poco más de tratamiento y además el papel, si se dan cuenta, es como tipo papel periódico, lo cual también es como muy débil. Lo que más pudimos hacer fue borrar muchísimos rayones a lápiz que tenían señalando muchas partes del texto.